Buen día, estimados apreciados estudiantes, representantes y comunidad en general. Vamos a ver el siguiente tema a continuación. Vectores en el plano, conceptos y elementos. Estudiaremos a continuación este tema. Observemos acá. Para precisar magnitudes como el área de un terreno, el volumen de un cubo o el tiempo que demoramos en ir al colegio, necesitamos únicamente de un valor numérico. Pero si, por ejemplo, requerimos aplicar una fuerza o fijar un desplazamiento o más del valor numérico, necesitamos especificar otros elementos. Ahora vamos a reflexionar en esto. ¿Podrías dar otros ejemplos de estos dos tipos de magnitudes? Observen. Una magnitud es una propiedad que podemos observar en cualquier cuerpo y que podemos cuantificar mediante el proceso de medidas. Existen dos tipos de magnitudes, las escalares o numéricas y las vectoriales. Tenemos que tener claro lo que es la definición de una magnitud, porque hoy día existen personas todavía que cuando uno dice cuál es la magnitud de cierta cantidad, o sea, no la conocen. Magnitud lo relacionamos con un número, es un valor que está definido. Pero como acá lo dice, existen dos tipos de magnitudes, la escalar o numérica y las vectoriales. Cuando hablamos de escalares o numéricas, estamos en presencia de un valor establecido mediante un dato acompañado de una unidad de medida. Ahora, si hablamos de una magnitud vectorial, es distinto porque es completamente eh, acompañada de un módulo, de una dirección y de un sentido. O sea, es ya en función a un vector. No es lo mismo la magnitud escalar o numérica que la magnitud vectorial. Observen, son aquellas que se definen por un valor numérico y su correspondiente unidad de medida. Esa es la magnitud escalar. Y la magnitud vectorial son las magnitudes que a más de un valor numérico y su unidad requieren de otros dos atributos. ¿Cuáles son? La dirección y el sentido. Como por ejemplo la velocidad, la fuerza, el peso. Estas magnitudes se representan mediante vectores. Ya vamos a ver algunos ejemplos con respecto a lo que son este tipo de magnitudes. Por ejemplo, el vector representación y elementos sean A y B dos puntos en el plano. Ajá. ¿Qué más dice? Dirigido de A hacia B. Denota, observen, AB está con una flechita arriba. Esta flechita arriba se denota, esa flechita es porque estamos en presencia de un vector. Automáticamente cuando usted vea una letra que tenga una flechita arriba, diga, ah, ok, eso es un vector. Se denomina vector del punto inicial de A y punto B, o sea, desde el origen hasta la llegada, desde A hasta B. El módulo se trata del valor numérico absoluto acompañado de la unidad de medida. En este caso, por ejemplo, módulo 20 metros. La dirección es el ángulo que forma la recta sobre el cual se encuentra ubicado el vector. Y el sentido indica hacia qué lado de la línea de acción se dirige el vector. De izquierda a derecha, abajo o arriba. Se lo representa con una cabeza de flecha situada en el extremo del vector. Con una cabeza de flecha, ok. Vamos a ver. Observen acá, tipo de vectores. Los vectores pueden ser iguales, que tienen el mismo módulo, la misma dirección y el mismo sentido. Esa es la condición para que sean iguales. Deben tener todas estas atributos, la misma dirección, el mismo sentido. Cuando son opuestos, sí tienen el mismo módulo, ok, pueden tener el mismo módulo, o sea, la misma magnitud, pero la misma dirección también, pero sentido contrario. Esto es lo que le da la denotación o la connotación de opuesto, el sentido. Si la flecha me apunta para acá, entonces en el opuesto me va a dar para acá. Ahora, vectores fijos son aquellos vectores que para su determinación se requiere conocer el punto de aplicación donde actúan. A partir de allí tenemos que tener claro dónde están actuando. Vectores deslizantes son los vectores que pueden trasladarse a lo largo de su dirección sin que varíe su efecto. Es lo que llamamos la transposición de un vector que está acá
y él puede viajar. Él puede viajar el vector. Los libres son los que pueden trasladarse paralelamente a sí mismos sin que varíe su efecto. Paralelamente es esto. Van a ir viajando, como quien dice, hacen una transposición, pero paralela. Recuerda que aquí va la punta de flecha. Aquí va la punta de flecha o la cabeza de flecha de los vectores como se van desplazando. Vectores en el plano cartesiano. Vamos a ver esta definición que nos plantea acá. Para facilitar el estudio de los vectores, estos se ubican en el plano cartesiano. Para ello se definen los puntos inicial y final. En la figura observemos el vector U con el punto inicial P 2 1 y el punto final Q 4 4. Observe, esta letra P y esta letra Q son los puntos. Pero ¿qué es un punto? Un punto está definido por un par ordenado. Así de sencillo, un par ordenado. ¿Y qué es un par ordenado? Aquel que tiene una componente en el vector X, en las X, y otra componente en las Y. Ejes de la ordenada y ejes de las abscisas. Ahora, un punto no establece un vector. Para que exista un punto, un vector, debe existir un punto de partida y un punto de llegada. Y ya sabemos que cada punto tiene dos componentes, X e Y. Ahora, este vector U puede trasladarse a su posición estándar. Esto es su punto inicial. Puede trasladarse del origen de la coordenada a su punto final, de manera que correspondiente, por ejemplo, el vector U. Vamos a ver de qué vector U me están hablando acá en este momento. Observen, aquí aparece. Tengo el vector U. Este señor que está acá, observen el punto P, lo que les decía. ¿Cuáles son las coordenadas del punto P? En las X tengo a 3 y en la Y tengo a 1. Es el punto P. Y el punto Q, en el eje de las X tengo a 4 y en el eje de la Y tengo a 4. Al unir los puntos, me establecen la forma del vector. ¿Y dónde va a estar la punta de la flecha? En la llegada. Este es el punto de partida y el punto de llegada. En la cabeza de flecha siempre va a estar en la llegada. Ese es el sentido de ese vector. Ahora, observen lo que dice acá. De este modo, el nuevo punto inicial del vector es el punto A0 sub 0. Luego trasladamos el punto final Q4 4 sub 4. Para ello restamos estas coordenadas de los puntos. Me quedaría así el punto 4 menos 2 va a ser igual a 2 en el eje de las X y 4 menos 1 igual a 3 en el eje de la Y. Así el nuevo punto B tendría las coordenadas 2 y 3. ¿Por qué se está hablando de esto? Porque es la transposición de este vector. Este vector lo transpusimos hacia este punto que estaba acá. Del origen, entonces, al punto inicial que era el punto de partida del otro. Y me dio este nuevo vector que está acá. Entonces, al establecer los valores, hacemos la operación, me da las coordenadas X e Y. ¿Ok? Observemos acá. Cálculo del módulo y dirección de un vector. A partir de las coordenadas rectangulares de un vector podemos determinar su módulo o norma y su dirección. En el gráfico tenemos un vector en su posición estándar. Su módulo simbolizado por B, la magnitud del vector, está dado por la hipotenusa del triángulo rectángulo del cateto. Acá me voy a detener antes de leer todo esto que tengo acá. ¿Por qué? Porque quiero explicarles esto. Observen, ¿por qué aparece una B? Ya sabemos que la flecha me indica que es un vector, la flecha de la B. Pero las barras de valor absoluto significan magnitud, norma o módulo de un vector. ¿Qué quiere decir? Que cuando ustedes vean esa barrita es porque estamos en la presencia de la magnitud o del módulo del vector. ¿Cómo se calcula esa magnitud? Pues a través de esta fórmula.
a través de esta fórmula, que es la fórmula. Si ustedes ponen a analizarlo, ven un triángulo rectángulo, pues entonces estamos en presencia de lo que es el teorema de Pitágoras. Donde B o la magnitud B o el módulo B es la hipotenusa y B sub Y y B sub X son los catetos. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? C al cuadrado va a ser igual a ¿quién? A al cuadrado más B al cuadrado. Ajá, pero ¿quién es C, quién es A y quién es B? Pues si hablamos de esta gráfica que tenemos acá, C al cuadrado vendría siendo la magnitud del módulo. Cierto, pero este cuadrado que está acá, recuerden que es la inversa de la raíz, lo puedo pasar para allá para que me quede solo. En forma de raíz quedaría raíz cuadrada de ¿quién? De A al cuadrado. ¿Quién es al cuadrado? B sub X. Vamos a quitar A. Sería B sub X. B sub X al cuadrado más este otro cateto que está acá, que sería B sub Y. B sub Y al cuadrado. ¿Listo? De allí es donde surge esta expresión para trabajar con esta fórmula. Entonces, al aplicar esa fórmula, yo obtengo la distancia que hay desde este punto a este punto. O sea, obtengo la magnitud de ese vector. Pero también existe otra fórmula. Puesto que su dirección está dada por el ángulo tita, esto se puede calcular mediante la expresión. Tita va a ser igual a quién? A tangente a la menos uno de B sub Y dividido entre B sub X. ¿Sí? Esto también es la fórmula de la pendiente. Ahora, no me complico la vida. Ya sabemos que si yo quiero saber cuánto mide este ángulo, lo que hago es buscar el valor de B sub Y y lo divido entre el valor de B sub X. Listo. Al dividirlo, le aplico tangente a la menos uno en la calculadora y ella me va a dar cuánto mide este ángulo. Me lo va a dar en grados, minutos y segundos. Lo que me interesa saber para calcular ese ángulo. Ok, forma polar. Ya establecimos cuál era la fórmula para establecer la magnitud y el ángulo de un vector. Ahora observen la forma polar de un vector. Un vector B también puede estar dado mediante la expresión. ¿Observen? El vector B es igual a B tita, o sea, me da una magnitud y me da un ángulo. Es decir, en función de su módulo y dirección, esta notación llamaría forma polar del vector. En este caso son desconocidas las componentes que se puedan calcular mediante las relaciones trigonométricas. Si no tengo las componentes rectangulares de ese vector, trabajo en la forma polar porque tengo que tener una magnitud y tengo que tener una inclinación. Pueden calcularse de esta forma, observen. Estas son las componentes rectangulares que tengo en este momento. B sub X, si trabajo con la componente de la X, es la magnitud del vector por el coseno de tita. Y si trabajo con la Y, sería la magnitud del vector por el seno de tita. ¿Quién es tita? El ángulo que debería tener. Por ejemplo, haya el módulo y dirección del vector, cuyos puntos inicial y final son, observen, me están dando los puntos. El punto A es menos 2, menos 3. Y el punto B es 4 y 1. Con esto yo puedo ya graficar y ubico el vector dentro del plano cartesiano. Ahora, primero ubicamos al vector, ya lo ubicamos. Al tener estos valores ya yo lo puedo ubicar. Luego voy a hallar lo que es la posición estándar. ¿Cómo se halla la posición estándar? Porque quiero saber cuál es el valor real de B sub X y cuál es el valor real de B sub Y. Entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, a través de la fórmula B sub X va a ser igual a ¿quién? A X sub 2 menos X sub 1. Es la fórmula. X sub 2 menos X sub 1. En este caso sería, ¿quién es X sub 2? Este es X sub 1 y este es X sub 2. Sería 4 menos 2. ¿Por qué menos 2? Porque menos es de la fórmula y el otro menos que es del 2. Entonces sería 4 menos 2. Listo. Ya con esto hallo a la componente estándar de las X. Me da 6. Hacemos lo mismo con la Y. Sería Y sub 2 menos Y sub 1. ¿Quién es Y sub 2? 1
Menos 3, acá lo tengo. Uno menos 3. Menos por menos me da más, entonces sería 1 más 3, 4. Acá tengo la posición, sería, el vector va a ser igual a quién, a 6, 4. Esa es. Con estas es que yo puedo hallar, obtener el módulo, porque es la original. Sería 6 al cuadrado, ¿sería quién? Observen la fórmula de la magnitud. Sería x al cuadrado más b sub y al cuadrado. Sería 6 al cuadrado más 4 al cuadrado, que me da 52. Raíz cuadrada de 52 es 7,21. Eso es lo que mide esto que está acá, esta línea azul. O ese vector, eso es lo que vale. Ahora, ¿cómo hallo el ángulo? Bueno, ya les dije que íbamos a dividir a quién. A x dividido entre 8. Sería 4 entre 6. Y le aplicamos tangente a la -1, me da 33 grados, 33,7 grados. Eso es la abertura que hay aquí. Bueno, ya resolvimos este ejercicio. Ya no queda nada más que decirles, solamente despedirme. Trabajamos, conocimos lo que es la magnitud, norma o módulo de un vector, conocimos la amplitud del ángulo y la forma polar de un vector. Que pasen un feliz día, nos vemos en la siguiente clase.